Vamos a continuar con el análisis de este lugar geométrico que se llama la elipse y que hemos comenzado en el video anterior a su análisis. En el video anterior les mostré las definiciones, así como los elementos, su ubicación, su trazo. En este video lo que vamos a hacer es identificar esos elementos a partir de en este primer ejercicio, de una elipse previamente trazada. El ejercicio nos dice que identifiquemos los elementos de la elipse mostrada y vamos a preguntarnos cuántos ejes vamos a encontrar en esta elipse. Principalmente vamos a encontrar dos. El eje mayor, que lo estamos trazando aquí con color, una línea, un segmento recta color rojo, y el eje menor, que lo vamos a trazar con un segmento de recta color verde. El eje mayor, lógicamente, se extiende en el lado más amplio de la elipse y el menor en el lado más reducido, en la parte más reducida, más bien, de la elipse. ¿Cuántos vértices encontramos en la elipse? La respuesta son 4. A y A', con letras mayúsculas los denotamos, son los vértices donde el eje mayor interseca con la elipse. A arriba y A' mayúscula abajo. Los otros dos vértices B y B' con letras mayúsculas, donde el eje menor interseca con la elipse. En el lado derecho vamos a colocar en este caso el vértice B y en el lado izquierdo el vértice B'. ¿Cuántos focos debemos colocar en la elipse? Se colocan dos focos sobre el eje mayor. Y en este caso, el foco vamos a obtener con coordenadas 0,4 y el foco prima con coordenadas 0,-4. Ecuación ordinaria. Podemos a partir de la gráfica obtener la ecuación ordinaria de una forma demasiado sencilla. Lo que vamos a hacer es ubicar el centro de la elipse. Estamos hablando de una elipse con centro en el origen, o sea, con centro donde se cruzan los ejes, centro 0,0. A partir de ahí vamos a prolongar, vamos a identificar la distancia que hay del centro al vértice, a los vértices en el eje mayor, que en este caso se prolonga en el eje Y. Veamos, del centro hacia arriba, aquí tendríamos el vértice A, tenemos una distancia de 5 unidades y la vamos a denotar con A minúscula. Del centro hacia abajo, hacia el vértice A', también tenemos esa misma distancia a 5 unidades con A minúscula. Del centro a la derecha, bueno, ubicamos entonces con ese dato x al cuadrado sobre 5 al cuadrado, que es el valor de A al cuadrado, para comenzar a escribir la ecuación de la elipse. ¿Qué vamos a relacionar? Este eje Y, donde encontramos ubicado estos valores A, elevamos al cuadrado, y el valor de A elevado al cuadrado. Del centro hacia la derecha vamos a encontrar sobre el eje menor el valor de B minúscula, y hacia la izquierda, que sería hacia donde se ubica el vértice B', también el valor de B minúscula. Vamos a relacionar el eje en el cual se encuentra este valor, que es el eje X, con el valor B al cuadrado. Por lo tanto, X al cuadrado sobre 3 al cuadrado, vean que es el valor de B. Y simplemente igualamos a 1 la ecuación. Vamos a ordenar esta ecuación. Primero la X, porque en el abecedario primero encontramos la X, por lo tanto, y aprovechamos para resolver estas potencias de 5 al cuadrado igual a 25 y 3 al cuadrado igual a 9. Entonces, nuestro resultado o la fórmula, la ecuación, perdón, escrita, nos queda como X al cuadrado sobre 9 más Y al cuadrado sobre 25 es igual a 1. Es la ecuación de esta elipse con centro en el origen, con centro en 0, 0. Podemos hacer lo contrario, graficar una elipse a partir de su ecuación. Vean, nos están proponiendo esta ecuación, x al cuadrado sobre 16 más y cuadrado sobre 9 es igual a 1. ¿Cuál es la fórmula de la ecuación? Si nos ubicamos aquí,
el valor cuadrado, el valor mayor es 16 y ese lo vamos a relacionar con la letra a al cuadrado y el menor, que es 9, con la letra b al cuadrado. Por lo tanto, la ecuación tiene fórmula x al cuadrado, a al cuadrado, más y cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Y vuelvo a repetir, este término a al cuadrado se lo asignamos al valor mayor, que en este caso es 16. Y a partir de ahí, como sabemos que a cuadrado es igual a 16, podemos calcular con una raíz de 16 el valor de a. Recordemos que cuando una incógnita está elevada al cuadrado, podemos obtener la raíz cuadrada para obtener que el valor de a es igual a 4. ¿Y qué vamos a hacer con ello? Pues primeramente ubicar el centro en el origen, en la coordenada 0, 0, y a partir de ahí, como el eje mayor va a estar en el eje X, porque ahí tengo el valor mayor, entonces A lo voy a trazar a la derecha y a la izquierda del centro. Vean aquí, A igual a 4 a la derecha, porque en el eje X va a estar el eje mayor de la elipse. Y hacia la izquierda también A igual a 4. ¿Qué vamos a hacer? Posteriormente ya sabemos que b cuadrado es igual a 9. Aplicando el mismo procedimiento llegamos a que la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Por lo tanto, b vale 3. Y vamos a prolongar en el eje menor, que va a ser el eje y, este valor de b igual a 3. Vean, hacia arriba b igual a 3 y hacia abajo b igual a 3. Con ello, justo en los límites de esos valores, vamos a ubicar los 4 vértices. Recuerden, los vértices A y A' con letra mayúscula los ubicamos en la intersección con el eje mayor, que en este caso es el X. Por lo tanto, A' aquí, perdón, A y A' aquí el otro vértice. B en la parte superior y B' en la parte inferior. Ya sabemos que la elipse va a pasar por estos 4 vértices. Ahí va a ir el trazo de la elipse. Ahora, ¿en qué eje se ubicarán los focos? Dijimos anteriormente que los focos se ubican siempre en el eje mayor. Ojo, siempre en el eje mayor, nunca en el menor. Entonces se van a ubicar sobre este eje X. En el eje mayor, en este caso sobre el eje X. ¿Cuáles serán la forma de las coordenadas de los focos? Como van a estar ubicados aquí en el eje X, primero vamos a poner el valor de X, 0, porque 0 le corresponde allá. Por lo tanto, lo vamos a representar como foco 0, perdón, es C, 0 y foco prima menos C en la parte negativa de X, 0. Ya sabemos que esas van a ser la forma de escribir las coordenadas y cómo vamos a calcular este valor de C para sustituirlo y ya obtener un valor de X y Y en cada una de las coordenadas. Lo vamos a calcular con esta fórmula. C, el valor de C se obtiene con la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Siempre el valor mayor menos el menor, porque si lo hacemos al contrario, vamos a obtener una raíz cuadrada negativa y estas solo se resuelven con números imaginarios, que no es en nuestro caso. Para esto ya sabemos que a cuadrado es igual a 16 y b cuadrado es igual a 9. Simplemente sustituimos en esta fórmula 16 menos 9 para darnos un resultado de raíz cuadrada de 7. Si nosotros resolvemos la raíz cuadrada de 7, vamos a obtener un valor aproximado, porque no es una raíz exacta, de 2.6. Y entonces, como ya sabemos que c es igual a 2.6, lo vamos a sustituir aquí y lo vamos a sustituir aquí. El foco con F 2.6,0 y foco prima menos 2.6,0. Los ubicamos respectivamente. Aquí vamos a ubicar el F, foco 2.6,0 y del otro lado menos 2.6,0 el otro foco prima. Y ya tenemos otro elemento. Ahora, ¿qué nos falta? Trazar la elipse. ¿Cómo se traza una elipse? Para ello vamos a hacer uso de la definición. Dice que es el lugar geométrico de todos los puntos, o sea, los puntos que se ubican sobre la elipse, tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos llamados focos es constante. Pareciera un poco rebuscada la definición, pero es muy sencilla. Si yo voy a tener estos dos puntos fijos que se llaman foco, yo puedo usar
estos cuatro, B, A', B' o A, que son los puntos que estoy seguro por los que va a pasar la elipse, para encontrar este valor constante que resulta de la suma de las distancias de alguno de esos puntos hacia los focos. Voy a usar el punto B, que es un vértice. De B a F voy a trazar una línea recta y voy a calcular la distancia, ya sea midiéndola con una regla, usando la fórmula de distancia entre dos puntos, toda vez que yo puedo obtener las coordenadas de este punto y de este punto. Y usando cualquiera de esos procedimientos, yo voy a decir que yo ya hice el cálculo y la distancia de B a F es de 4 unidades. Por lo tanto, tengo que trazar la otra recta que vaya de B a F, porque nos dice que es la suma de las distancias a dos puntos fijos, y estos son los dos puntos fijos, y como se encuentran justo a la misma distancia, la longitud de esa línea, de ese segmento de recta, es de 4 unidades. Si yo sumo, porque acá la palabra clave es la suma, 4 más 4 es igual a 8, que es el valor de la constante. O sea que todos los puntos que vaya definiendo a lo largo del trazo de la elipse deben de tener esta condición de que la suma de sus distancias a estos puntos F vale 8. Voy a poner un punto aquí amarillo y voy a trazar una línea recta de ese punto amarillo a F para obtener una distancia de 2.4. Lo puedo medir con una regla, lo puedo calcular con la fórmula para la distancia entre los puntos. Y como yo ya sé que este punto por aquí pasa la elipse, a veces resulta que yo lo supongo acá y tengo que recorrerlo, o acá y tengo que recorrerlo. En este caso ya no voy a hacer el procedimiento de recorrerlo porque ya hice el cálculo y justo en este punto va a pasar la elipse. Como ya tengo una distancia y la palabra clave es suma, tengo que trazar otra línea recta de este punto amarillo a F, y como sé que ahí pasa la elipse, la distancia de este amarillo, punto amarillo a F' es de 5.6. Si yo sumo 5.6 más 2.4, el resultado es 8, que se cumplió. 4 más 4, 8, 2.4 más 5.6, 8. Voy a colocar otro punto aquí abajo en el cuadrante 4, voy a trazar otra línea recta de F al punto amarillo. Con el procedimiento apropiado, yo defino que la distancia son 2 unidades y voy a trazar la línea recta de este punto amarillo a F'. Como yo ya sé que la elipse pasa por ese punto, entonces la distancia calculado, ustedes lo pueden hacer, es de 6. Si yo sumo 2 más 6 es igual a 8. Y vuelvo a mencionar, a veces yo supongo un punto por acá, pero resulta que no, tengo que moverlo, tengo que ir buscando hasta que se cumpla esta condición, que la suma de esta distancia más esta distancia me dé el valor de la constante, que para esta elipse es igual a 8. Voy a ubicar otro punto acá en el cuadrante 3 y voy a trazar la línea recta del foco a este punto amarillo. 5.3 es la distancia, por lo tanto la distancia de este punto amarillo a F' tiene que ser de 2.7, porque 5.3 más 2.7 es igual a 8. Y así voy calculando diferentes puntos, este punto, este otro punto, que van cumpliendo esa condición de la suma de las distancias igual a 8. Aquí otro punto abajo, otro punto abajo. Como yo ya los ubiqué haciendo uso de este criterio de la suma de las distancias constantes, al trazar la elipse, resulta que pasa justo sobre esos puntos. Y eso me da la certeza de que he ubicado bien los puntos y que he trazado justamente bien la elipse. Entonces, ese es el procedimiento. Ya para terminar, trazar sobre el plano cartesiano la elipse, y como ejercicio les queda obtener los elementos y gráficas de la elipse, cuya ecuación es x cuadrado sobre 25 más y cuadrado sobre 49 es igual a 1. ¿Qué tienen que hacer? Definir cuál es a cuadrado, cuál es va a ser el eje mayor, el eje menor, obtener los valores de A, de B, ubicarlos en el plano cartesiano, el valor de C con la fórmula de la raíz cuadrada para obtener las coordenadas del foco, y finalmente trazar la elipse, que tiene que ser una elipse bien ovalada, bien uniforme, que debe de cumplir la condición de la constante de la definición que ya mostré anteriormente. Y esta es la evidencia de la clase en línea del día de hoy.